Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo os traigo el siguiente probando armas en Splatoon 3 y en este caso tenemos el azotintador Brisa, el primero que salió de todas las armas azotintadoras, por así decirlo. Solo hay tres, que son este, el de X y el azotintador Pro creo que se llama. Así que nada, voy a explicaros cómo funciona este arma. La podemos utilizar de varias maneras. La primera sería pulsando muchas veces el botón de disparo, que así podríamos pintar bastante superficie porque gasta poca tinta y mataría de 4. Si nos pusiéramos cerca del enemigo, lo mataríamos de 3 porque hace 45 de daño. Otra manera de utilizarlo, voy a limpiar, sería dejando pulsado el botón. Entonces el disparo sería de manera vertical y hace 60 de daño. Entonces de 2 golpes podríamos eliminar al enemigo. Si pintáramos así, gasta más tinta de lo habitual. Entonces ya tienes que pensarte tú en el modo de juego que juegues si utilizas un disparo u otro. También tenemos la modalidad de que podemos dejar pulsado el botón de disparo y darle hacia adelante al joystick. Entonces hace como un pequeño adelantamiento hacia adelante, nunca mejor dicho, y golpea al enemigo. Ese no sería así, sería así. Vale, a ver, lo hago así para que se vea. Así, ¿veis? Hace como se adelanta y dispara. De esta manera, si estuviéramos cerca del enemigo, de un golpe, lo eliminamos. Y esas serían todas las maneras de utilizar el azotintador Brisa. Si se os ocurre alguna más, podéis dejármelo en comentarios. Bueno, como arma secundaria tenemos el torpedo. Ya sabéis que esta es una de las últimas armas secundarias que sacaron en Splatoon 2. Y lo que hace el torpedo es que lo lanza, si hay un enemigo cerca lo localiza, lo golpea y luego salen como unas pequeñas bombitas alrededor. A ver si lo veis así más de cerca, ¿veis? Y así puede hacer bastante más daño. Hace 60 de daño, pero si te pillan las bombitas debajo, puedes decir adiós. Es bastante útil por si queremos ver si vamos a bajar a algún sitio, a ver si hay algún enemigo debajo. ¿Veis? Localiza y se va. Y por último, voy a limpiar otra vez. Como arma especial tenemos la ultraselladora. La ultraselladora también fue una de las últimas armas especiales que sacaron en Splatoon 3. Ya sabéis que la ultraselladora la sacamos y golpea dejando pulsado el botón de disparo. Cuando se va gastando le damos a R y lo podemos lanzar. Es bastante útil, a mí me encanta, porque si pilla a alguien cerca, di que esa persona no va a sobrevivir a no ser que corra mucho. Así que nada, esa sería el arma que vamos a probar hoy y vamos a ver los potenciadores y equipamiento que le vamos a poner a este arma. Bueno, mi opinión, ¿vale? Podéis dejarme vuestra opinión también en los comentarios si le pondríais otro tipo de potenciador o no. Yo le pondría ahorro de tinta del arma secundaria. ¿Por qué? Porque el torpedo es un arma que gasta bastante tinta. Yo creo que por lo menos cerca de 3/4 del tanque de tinta gasta. Entonces, como el arma, por ejemplo, ahorro de la principal, no, porque es un arma que pinta bastante. Entonces, a mi modo de ver, por ejemplo, este arma pues sí tiene ahí un pequeño potenciador de ahorro de tinta de la principal, pero bueno, porque muchas veces no salen perfectas las camisetas. Por si acaso, también le he puesto recarga rápida del arma principal, ¿vale? Pero si os dais cuenta, casi la mayoría de las cosas que tiene es ahorro de la secundaria. También le he puesto un poquito de recarga del especial y es también de mejora del especial. Más o menos para que también por ir cambiando un poquito en cada vídeo el atuendo del personaje. También veis que he cambiado el personaje. Del vídeo anterior era un chico, ahora es una chica. Lo iré cambiando de vídeo en vídeo. Así que nada, yo creo que eso es todo por el análisis del arma, por los potenciadores que tiene. Así que nada, vamos a ir a las partidas amistosas o territoriales para probarla. Y aquí estamos en Centro Comercial Fletán, un escenario que no he probado mucho, así que va a estar complicado, porque creo que solo he jugado en Pintazonas. Entonces, no recuerdo yo haber jugado en territorial a este nivel. Siempre que juego me salen los mismos.
El Instituto Coralino, que ya lo tengo más visto que nada. Vale, tengo esto. No sé si irme, voy a terminar de pintar esto y voy a utilizar la ultra selladora, que no se me olvide porque siempre me matan con el arma especial cargada. Que yo creo que es una costumbre que no voy a perder nunca. Vale, voy hacia aquí. Hay uno muerto de mi equipo. ¡Uy! ¿Ves? Si es que no, ni la use ni no la use. Yo voy a pintar, que es lo que me interesa. Porque mi base está apenas sin pintar. La zona de aquí, que seguramente se olvida. Ya os digo, no conozco muy bien este nivel, porque también hay que ver que en el modo competitivo muchas veces el escenario cambia un poco. Ya no sé, yo creo que Pintazona está exactamente igual que... Venga, seguimos pintando, ya hemos cargado la ultraselladora, que no se me olvide utilizarla. Y con un poquito más de precaución que la anterior, gracias. Ahí está el compañero utilizando el propulsor. Que no hay muchas armas con el propulsor ni con el lanzamisiles, ¿eh? Creo que hay 3 o 4. Muy poquitas. Vale, por aquí, por aquí. Están en peligro. Pero están todos vivos, los de mi equipo, ¿no? Esto también se pinta, que esto también se ve desde arriba. Vale. Ultraselladora por aquí. ¿Hace falta? ¿No hace falta? También es que hay zonas de su campo que están sin pintar. Vale, uno menos. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Que si no me pilla uno, me pilla... Es que el torpedo es la primera vez que lo uso. Vale, alguien... Uy, ¿eso qué era? Ah, vale, que sería el gancho tentacular. Porque he visto ahí un ese y digo, ¿se ha metido por un transportador? No lo sé. El tiralínea. No me disgusta el tiralínea, ¿eh? Mira que es un arma que no... Vale, lo ha matado mi compañero antes de que... Vale, torpedín. Uy, que se ha colado por aquí. Tiene un arma igual que la mía. Vale, se la ha cargado mi compañero. Ultraselladora otra vez. Voy a intentar usarla antes de que acabe. Y la voy a lanzar ahí. Y le pinto también la base. Bueno, yo creo que muy bien, ¿no? Creo que sí. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Hay zonas sin pintar en mi base. Ya sabéis que yo tengo un problema con eso. Pero es que en la suya hay zonas que no han pintado. O sea, esta de aquí arriba no la han pintado siquiera. Número 1 en tintar. Ya os daréis cuenta que casi siempre me toca la medalla o la insignia de número 1 en tintar. Tengo esa manía. Solo me he cargado a uno. Muy poquito. En las siguientes tengo que hacer más. Bueno, vamos a la siguiente partida. Bueno, pues volvemos al centro comercial Fletán, porque estaba haciendo el segundo combate en Puente Salmón, pero se ha desconectado una persona y se ha acabado la partida. Entonces nada, volvemos aquí. Venga, genial, ahí me contestan mis compis. Venga, pintamos todo lo que se pueda para cargar la especial bien rápido. Mira, ese es como yo que se queda aquí pintando. Muy bien. Esa es la finalidad de este modo de juego. Pintar. Es que hay gente que se le olvida. Coge, se va corriendo. Ay, que... No me ha dado tiempo de decirlo. He dicho, ay, que me mata. Pero no me ha dado tiempo. Vale, voy a ir hacia aquí. Que esto también se pinta. Y esto también, chicos. Vale, el flotiburón. Bueno, madre mía de mi vida. Pero ¿cuántos flotiburones tiene esta gente? Vaya, pero ¿cómo me ha matado? Aerógrafo Pro. ¿Cómo me ha dado un golpe y me ha matado? O sea, qué cosa más... No sé. Cosa de Splatoon.
a intentar pintar porque no estamos en peligro, pero casi, creo. Bueno, ya parece que se han quitado de en medio. Vale, ultraselladora cargada. Pinta por ahí. Voy a ver si puedo conseguir pintar por aquí. Ha muerto alguien de mi equipo. No veo a nadie del otro. Vale, aquí está mi primo. No he lanzado. Vale, me lo han quitado. Vale. Me he vengado. No me he vengado. Bueno, se ha vengado mi compañero. Ah, es que hay dos aerógrafos. Me acabo de dar cuenta. Vale, dos aerógrafos, pero por eso del flotiburón. Ahí para que no se puedan subir. Vale, por aquí viene alguien. Vale, perfecto. Se han cargado creo que alguien de mi equipo, pero me lo he cargado yo. Lo he vengado bien. ¿Están en peligro? Venga, me han matado, pero te he matado yo a ti también. O sea que ya tengo esa... Ya me he quitado esa espinita de antes que me han matado la primera vez. ¿Hay algo sin pintar? Parece que no. También os daréis cuenta que a mí no me gusta saltar a los compañeros, a no ser que sea el modo competitivo o algo así. No me gusta... Uy, que me da a mí. Y encima me ha apuntado a los 6 a mí. Pero bueno, no pasa nada. Venga, y eso explota ahí arriba. Creo que ha explotado, o no lo sé, a lo mejor se ha caído fuera del mapa. No ha explotado. Vale, 58,5. Muy bien, o sea, están yendo muy bien estas partidas, ¿eh? No me lo creo ni yo. Quien me conozca sabe que yo esto no me lo creo. Pues muy bien. A ver qué insignias me dan. Yo no sé cómo se llaman, yo les digo insignias. Número 1 en entintar el lado propio, número 1 en ayuda, número 2 en atraer saltos. Ok, pues vamos a por la siguiente y la última. Bueno, y por fin estamos en Puente Salmón, después de muchas partidas, porque he jugado partidas que no habéis visto. Hasta que ha salido el Puente Salmón. Así que vamos. Venga, perfecto, por aquí pintamos. Espero que no se desconecte más nadie, porque he jugado 2 veces a Puente Salmón y 2 veces que se ha desconectado alguien. O sea, no hay 2 sin 3, como se suele decir. Venga, la buena genializante y cargamos un poquito el especial, que nunca viene mal. ¿Han pintado todo? Sí, más o menos. Ya sabéis que a mí me gusta todo más pintado. O sea, esto se puede pintar así de rápido. Y esto también. Otra bola genializante. Venga, ya cargo yo la ultra selladora. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Ala, eso puede dispararme, chicos. Venga, otra bola genializante. ¿Qué tienen todas bolas genializantes o qué? La brocha no tiene bola genializante. Vale, me han lanzado los misiles. Ay, 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 que no me dé, que no me dé. Voy a tirar el torpedo. No hay nadie por ahí, parece. O por lo menos no me ha captado el torpedo. Ay, por aquí. Por ahí venía alguien. El torpedo es que gasta muchísima tinta. No me da tiempo a... Vale, perfecto. Uno menos. Vale. Estos se han matado entre ellos, así que yo ahí no he hecho nada. Aunque parezca que sí, pero no he hecho nada. Si no hubiese salido el símbolo de la asistencia. Bueno. A ver, no va la cosa mal. Vaya, me ha matado y con el... y la autoselladora cargada. Me da mucha rabia. A ver, voy a saltar a este. Espero que no me maten. Que puede ser que sí. Pues poco me ha faltado, la verdad. Bueno, está todo muy bien, la verdad. No voy a cantar victoria todavía.
Vale, 2. Ay, uy, 3. Uy, casi. Casi. No voy a saltar allí porque puede ser que alguno de mi equipo... Madre mía, que me he cargado los 3 ahí como que no queda la cosa, ¿eh? Algunas veces tengo una suerte. Venga, otro menos. Otro menos. Otro menos. No me lo creo. No me lo creo cuánto he matado. Tendrá que ser el número 1 en combate, creo yo. Madre mía. No me lo creo. Número 1 en combate. En atraer super salto y en liquidar rivales. Por lo menos 6 o 7 sí. 6 o 7 creo que sí. A ver cuántos han sido. 8. No había calculado yo muy mal. Pues nada, chicos, vamos a ver las conclusiones finales. Pues nada, ¿qué decir del azotintador Brisa? Pues la verdad me gusta bastante porque creo que es un arma fácil de usar. Yo, por ejemplo, lo que es el ataque así de esta manera, no suelo usarlo casi nunca. Porque yo soy más de... De alguna vez puntual que lo use así, pero es más efectivo también utilizarlo así. Pero yo qué sé, yo lo uso así de esa manera. El torpedo... me gusta 50-50 porque lo que no me gusta es que gasta mucha tinta y lo que me gusta es que si hay alguien cerca lo localiza rápido, entonces ya sabes si hay algún enemigo ahí y no te mate cuando baje a donde está él. Y la ultraselladora me encanta. Ya sabéis, desde Splatoon 2 que salió, me encantaba la ultraselladora. Ya habéis visto también en las partidas que mata bastante gente. Si están juntos, más todavía. Y luego encima lo que al final de todo la puedes lanzar y hace también daño. Entonces nada, chicos, este ha sido probando armas. Si os ha gustado podéis darle a like o suscribiros al canal. También podéis activar la campanita de notificaciones para que YouTube os avise de que he subido un vídeo nuevo. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!